Conciencia Histórica, un podcast de reflexión histórica con enfoque en la historia de México. Miniserie México 2006, capítulo 3, La campaña. Bienvenido a Conciencia Histórica, mi nombre es Raimundo Salcedo. Este es el tercer capítulo de la miniserie sobre el 2006 y hoy toca hablar de las campañas electorales de aquel año. Si no has escuchado los dos episodios anteriores, te sugiero que lo hagas antes de escuchar este. Comencemos y contextualicemos ese 2006. Comenzaré recordando que México tenía por aquel entonces una crisis diplomática con Venezuela, la que a su vez había roto relaciones diplomáticas con Estados Unidos. La enemistad entre Hugo Chávez y George Bush era notoria, pero el gobierno mexicano, faltando al ya por entonces añejo principio de no inmiscuirse en conflictos externos, había tomado el lado de Estados Unidos no en una, sino en varias ocasiones, en una especie de réplica del penosísimo caso del incidente Come si te vas con Fidel Castro apenas unos años antes. Así, hubo por entonces un encontronazo de declaraciones entre ambos mandatarios, el de Venezuela y el de México, y esto tuvo como consecuencia el uso mediático de este conflicto para generar la percepción generalizada de temor a que el modelo dictatorial de Venezuela se replicara en México. Ese 2006 también sería particularmente importante porque, aunque coyuntural, pero en junio de ese año tendría lugar en Alemania el 18º Campeonato Mundial de Fútbol y como sucede cada 4 años que se repite este evento deportivo, pues por aquel entonces había amplias expectativas del papel que jugara la selección mexicana en ese mundial. Spoiler alert, como sucedió en todos los mundiales entre 1994 y 2018, la selección quedó en el cuarto partido. Pero bueno, eso no es materia de este podcast. Finalmente, la jornada electoral ese año tendría lugar el día 2 de julio de 2006. Ya contextualizados en esto, comenzaremos diciendo que el entonces presidente Vicente Fox había hecho una serie de comentarios casi siempre de forma metafórica, pero otras de forma algo descarada, en los que se hacía propaganda a favor de su partido político y el candidato que éste tenía. Alocuciones como hay que cambiar de jinete, no de caballo, eran eufemismos para llamar a votar por el proyecto de su partido y específicamente por Felipe Calderón. No obstante, hubo otras declaraciones más directas, una en la que claramente se refirió al candidato de Acción Nacional diciendo que éste habría de ganar a toda costa. Esto, aunado a la situación de crisis diplomática entre Venezuela y México, generaron que en marzo de 2006 el candidato López Obrador emitiera unas declaraciones muy polémicas al respecto, pues se criticaba a Fox por su actitud frente a la elección y frente a los gobiernos extranjeros. Hay una declaración que se ha quedado en el ideario colectivo. Cállese, ciudadano presidente. Cállate, chachalaca. Cállate, chachalaca. Lamentablemente, en la búsqueda de información para este episodio, no pude localizar el video completo y contextualizado de estas declaraciones. Sin embargo, se sabe por las notas periodísticas de aquel entonces que estas declaraciones fueron emitidas en Oaxaca y que efectivamente era una dura crítica al presidente Vicente Fox. Para quien no esté enterado, una chachalaca es un ave que reside en casi todo el continente americano y que emite un sonido muy estridente que incluso puede resultar algo molesto. El candidato López Obrador había llamado chachalaca al entonces presidente Fox. Ni siquiera había empezado la campaña
y ya había declaraciones de este tipo en la mesa. Ya desde hacía tiempo existía la noción de que la investidura presidencial no era respetada por algunos sectores de la población, esto es, que había perdido su halo de deferencia que la población y los medios de comunicación solían tenerle en los tiempos de la dictadura priista. Con estas declaraciones en la mesa, con Fox hablando de forma continua y metafórica sobre las ventajas de mantener a su partido en el poder, con el candidato opositor, léase López Obrador, lanzando declaraciones desafiantes, con el fantasma de Hugo Chávez y sus elocuentes declaraciones contra Fox y contra Bush rondando en el ideario colectivo, las campañas iniciaron oficialmente el 6 de abril de ese, ya por entonces, convulso 2006. Ahora bien, en aquel entonces la regulación legal que existía respecto a las campañas no era muy clara y no sancionaba el hecho de que los partidos políticos, sus candidatos o personas afines a ellos pudieran contratar publicidad para operar a favor o en contra de un determinado candidato, ni se sancionaba que se generaran spots publicitarios que denostaran al candidato rival. Tampoco era sancionada la llamada campaña sucia, esto es, que se lanzaran spots en los que se maximizaran los defectos de un candidato y se le atacara por la vía del miedo. Porque lo que pasó fue que el Consejo Coordinador Empresarial y otros grupos afines a la candidatura de Felipe Calderón iniciaron una campaña basada en generar miedo a las propuestas que planteaba el candidato de la coalición por el bien de todos. Se presentaba esta campaña en forma de spots en radio y televisión, estos últimos que aparecieron incluso en horario estelar e incluso en el medio tiempo de algunos partidos de fútbol que se transmitían por las dos principales televisoras del país. Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. ¿Las pensiones? Se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. Estos anuncios tenían como objetivo generar miedo entre los electores. En una entrevista con Denise Merker en junio de 2006, el todavía candidato Felipe Calderón declararía: Pues mira, la verdad, ya si gano, Denise, como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido. Vale la pena decir que, contrario a lo que muchas personas piensan, esta declaración se hizo antes de la jornada electoral y no después, ni fue con motivo de las denuncias de irregularidades que platicaremos en sucesivos episodios. Del contexto de la entrevista advertimos que la declaración se hizo al cierre de las campañas y no después de la jornada electoral como algunas personas creen. Vamos a platicar de los debates. En retrospectiva, es muy extraño pensar que hace 30 años no había habido debates de los candidatos a la presidencia de la República. Justo ahora, en mayo de 2024, estamos cumpliendo 30 años de esta práctica, pues fue el 12 de mayo de 1994 cuando por primera vez en la historia reciente de México, los candidatos a la presidencia debatieron de manera pública y organizada. Aunque hay que decir que el debate de 1994 fue sin la presencia de todos los candidatos, al igual que el del año 2000, de forma que los debates de 2006 serían los primeros en contar con todos los candidatos designados, o al menos eso es lo que se suponía. Hubo dos debates organizados para la elección presidencial
de 2006. El primero tuvo lugar el 26 de abril y el segundo el 6 de junio. Al primer debate, el del 26 de abril, Andrés Manuel López Obrador no asistió. Las encuestas al inicio de la contienda marcaban una tendencia a favor de Andrés Manuel López Obrador, y la gran justificación que éste dio para no asistir al primer debate fue el no dar pie a perder el margen de ventaja que tenía. Es importante decir que las encuestas que se hicieron en esta elección no siempre tenían declarada una metodología, pero sí había la percepción de que López Obrador era quien tenía la ventaja. En ese primer debate, el candidato Felipe Calderón se movió como pez en el agua. Al no contar con su principal rival, presentaba propuestas, hablaba de sus adversarios y hacía énfasis en esta idea que él tenía las manos limpias. Y se presentó como: yo voy a ser el presidente del empleo, de la estabilidad económica, de la transparencia y de la unidad entre los mexicanos. Por su parte, Roberto Madrazo, que se sabía era el tercero en las encuestas, atacó sin medida ni clemencia a Felipe Calderón, señalando su poca experiencia en cargos públicos e incluso sacó una hoja en blanco para resaltar los logros de Felipe Calderón en los 15 años anteriores. El periodo entre los dos debates fue extraño porque, por un lado, las encuestas que se publicaban en los principales diarios daban cuenta de un incremento por parte de Felipe Calderón. Por otro lado, los spots continuaban y fue el momento de la contraofensiva de López Obrador, que presentó un spot con la imagen de Elena Poniatowska en un pretendido control de daños. La polarización estaba ya en marcha. Al segundo debate, López Obrador sí asistió, dada la percepción ya generalizada de que estaba teniendo una bajada en la popularidad, ya sea por la falta de asistencia al primer debate o quizá por la campaña negativa que ya hemos detallado. De alguna manera, la justificación que había dado para no asistir al primer debate no siguió siendo válida en el segundo. En este segundo debate, que trataba de temas relacionados con seguridad pública y combate a la corrupción, el candidato Felipe Calderón dejó entrever lo que a la postre sería la bandera principal política de su gobierno en materia de seguridad: el fortalecimiento del ejército, las policías y mano dura contra la delincuencia. El candidato López Obrador, por otra parte, definía una idea de ocuparse del problema de seguridad desde lo que él llamaba el fondo, que es la pobreza y la desigualdad. Dado que no había asistido al primer debate en el que se trataron temas hacendarios y de salud y educación, López Obrador no se refirió a estos tópicos en frente de sus contrincantes. Otro tema que debería tocarse aquí es que se sumó un último candidato, si se le puede decir así, a la contienda: Víctor González Torres, conocido coloquialmente como el Dr. Simi, dueño de las farmacias similares, quien abiertamente hizo campaña para ser votado por la vía de los candidatos no registrados. En México existe la posibilidad de votar por un candidato no registrado anotando el nombre completo de la persona en cuestión en el recuadro en blanco en la boleta. Todas las boletas de las elecciones federales cuentan con un recuadro en blanco en la parte inferior para este efecto. Las candidaturas no registradas, hay que decirlo, tienen la posibilidad técnica de obtener la mayoría de los votos, pero en la práctica es bastante inviable que esto suceda. Por un lado, porque las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla indican el número de votos por candidatos no registrados, pero no se desglosan los diferentes candidatos. Y, por otro lado, porque muchas personas desconocen que esta sea una opción para votar. A la fecha, la cantidad de candidatos no registrados que han ganado una elección
en México es la invisible suma de cero. Sin embargo, González Torres tenía los medios económicos para contratar publicidad propia y para hacer una campaña en radio y televisión, a pesar del terrible defecto de no estar registrado propiamente en la contienda. Es importante decir que la campaña de González Torres tuvo un par de spots y publicidad impresa en la que él mismo se comparaba con López Obrador, en donde marcaba una serie de semejanzas, en donde ensalzaba el tema de la ayuda a los pobres y diferencias, en las que resaltaba principalmente, y cito, López Obrador miente constantemente, Víctor González Torres nunca miente. Hacia el final de la campaña, la Coalición por el Bien de Todos había empezado a descalificar las encuestas en las que se planteaba una diferencia mínima entre Calderón y López Obrador. En una entrevista con Denise Merker, López Obrador hizo descalificaciones al IFE, al presidente y a las encuestas. Y en esta entrevista se dijo esto. Esa es una pregunta. Sí, Fox ha gastado mucho y lo ha criticado. Fox ha gastado mucho en publicidad y en promoción y ha dicho muchas cosas. Te pregunto esto y creo que es muy importante. ¿Has ido al grado de considerar que esta elección no se ha llevado a cabo en los mínimos niveles de equidad para que la elección sea legítima? No, es legítima y va a ser legal. Es lo que y de una vez te digo de que vamos nosotros a respetar el resultado, sea cual sea. El candidato López Obrador por entonces aseguraba que las encuestas de su partido lo situaban 10 puntos arriba del resto de sus contendientes. Lo cierto es que nunca reveló tales encuestas y no podemos saber cuál había sido la metodología, ni su margen de error, ni, bueno, siquiera si existieron estas encuestas. Lo que sí sabemos es que a finales de junio de 2006, el ambiente estaba cada día más polarizado. Cada vez más personas se preguntaban el resultado de esa elección y, como sucede frecuentemente en las campañas, había sectores de la población ya cansados, hastiados de las campañas que llenan las calles de publicidad y bombardean con propaganda que pocas veces logra retratar de forma completa las ideas que tiene una persona, un candidato, para gobernar el país y que rara vez satisfacen el deseo de algunos ciudadanos de conocer realmente y a profundidad las propuestas de sus candidatos. Además de que la elección presidencial suele ser la más atractiva, pero en esta elección se elegían diputados locales, diputados federales, ayuntamientos, Senado de la República, algunas gobernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, por aquel entonces Distrito Federal, y la publicidad de todos estos estaba empezando a hacer mella en la población, además de la ya clásica decepción que implica la participación de la selección mexicana de fútbol en el Mundial de 2006, que para el 24 de aquel junio ya había sido eliminada y volaba de regreso a la Ciudad de México justo a tiempo para votar en aquella histórica jornada. La campaña cerró el 27 de junio con las encuestas mostrando un empate técnico entre los candidatos López Obrador y Calderón Hinojosa. Algunas daban por ganador a López Obrador y otras a Calderón, pero todas ellas con diferencias de apenas un par de puntos porcentuales y dentro de los márgenes de error que cada encuesta señalaba, lo que implica un empate técnico. La jornada electoral estaba lista para celebrarse el domingo 2 de julio, pero de eso platicaremos en el próximo episodio del podcast Conciencia Histórica. Y bien, esto ha sido todo por ahora. Quiero agradecerte por haber escuchado hasta el final de este episodio. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, ya estamos muy cerca de los 1000 suscriptores. Y regálame tu like
Créeme que me ayuda bastante. También puedes considerar hacer alguna donación a través del enlace de PayPal que se encuentra en la descripción de este episodio. Puedes seguirme en todas mis redes sociales como @RaymanSF17. Puedes dejar algún comentario o responder a la pregunta que está en Spotify, así como rankear este podcast nos ayuda muchísimo. Recuerda que también puedes seguir el contenido de Historia Universal Contemporánea, el otro podcast en el que estamos hablando ahora sobre la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias y hasta la próxima.